que hay un exterminio de una determinada cultura, de un determinado grupo étnico. Eso, el que no lo vea porque no quiere verlo. O bien porque forma parte de ese grupo de víctimas, o bien porque, como no forma parte de ese grupo de víctimas, no le interesa en absoluto lo que le ocurra a ese grupo de víctimas. Bueno, en cualquier caso, lo que sí podemos decir es que los que estamos sufriendo las consecuencias reales, los hechos concretos de todo este proceso histórico en el que hay un montón de sainetes diplomáticos, de sainetes militares, de sainetes económicos, de distracciones, de tal, que si la guerra de Ucrania, que si la guerra de Oriente Medio, que si era la guerra de India-Pakistán, que si va a haber un colapso bancario, entonces vaya a quedar todo sin dinero, que si tal. Al final, los que están sufriendo todo esto son fundamentalmente un grupo cultural y étnico y geopolítico. ¿Y son quienes? Pues los blancos con cultura europea o los no blancos europeizados. Vamos, esto no se esconde, quiero decir, si lo único que hay que hacer es ver las redes sociales, ver la propaganda política, lo que dicen los políticos. Por ejemplo, ese político inglés, el que está al mando de Inglaterra, que dice que va a aplicar la ley con mucho más rigor en contra de los varones blancos. No en contra de los varones negros, no en contra de las mujeres amarillas, no en contra no, contra los varones blancos. Y en la serie, pues lo único que hacer es ver exactamente qué es lo que te colocan. Te colocan una realidad distorsionada en el que en un mundo donde, o en una nación, o en una ciudad donde el 90% son blancos de origen cultural europeo, pues resulta que la mitad o más o son negros, o son entre negros, amarillos, o no son blancos. Y además ocupando los cargos importantes, es decir, son los listos, son los inteligentes, son los jefes del hospital, del banco, son los grandes abogados, son, en fin, quiero decir, esa realidad prestada que se le presta, por cierto, despreciándolos profundamente a gente de otra cultura, de otra raza, de otro origen, porque al parecer ellos, como no han tenido nada ni tienen nada de eso, no valen para conseguirlo ellos por sí mismos, pues hay que prestárselo. Hay que decir, venga, vale, os prestamos nuestra cultura, os prestamos nuestra historia, nos prestamos nuestra creación, os prestamos nuestra competencia profesional, científica, tecnológica, os lo prestamos todo eso porque vosotros, pobrecitos, ¿dónde vais si no? Es profundamente racista, es profundamente despreciativo, pero se está haciendo. Y además se hace en el marco de una operación que se ha querido llevar siempre preventivamente hacia la zona de la conspiranoia, para que si alguien habla de todo esto diga, bah, un conspiranoico, esto no existe, esto no es real. Hombre, para no ser real, todas estas cosas se están cumpliendo al pie de la letra. De todas esas cosas conspiranoicas, o no conspiranoicas, o reales, ¿qué es lo que queda? Pues al final lo que queda es el gran robo a los ciudadanos sobre todo ¿de dónde? A los más ricos, a los más prósperos que había, más libres que había, que ahora son. Coinciden fundamentalmente, totalmente con la raza blanca del mundo europeo y europeizado. Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, claro. ¿Y qué es lo que queda en eso? De todas estas historietas de que si tal, que si viene el fin del mundo, que viene no sé qué, que la pandemia, que lo otro, que Ucrania, que Oriente Medio, que la India, Pakistán, que os vamos a poner una moneda digital, pero todo lo único que queda y todo lo que prospera es aquello que sirve para robarnos. Para llevarnos al empobrecimiento y lógicamente, para poder robarnos, tienen que quitarnos la libertad. Si eso es lo que es que es así de sencillo. ¿Y por qué hay un proceso en contra de una? Porque hay que hacerlo en contra de ellos, porque son los que tienen el dinero, tienen la guita. Tenemos la guita, los blancos, los europeos, los europeizados, tenemos la guita, tenemos el dinero, estamos ahí, tenemos el desarrollo tecnológico, tenemos la capacidad cultural para seguir generando dinero, para seguir generando tecnología. Somos el competidor principal que hay que batir. La inflación, la deuda y la inflación. La deuda quita la soberanía, cuando le quita la soberanía a una persona o a una nación, ya todo le viene mal. Todo le viene mal. Y sin embargo, si alguien mantiene su soberanía, aunque sea una sola persona, además no tenga muchos recursos, ni mucho dinero, mucho esto, o sea una nación pequeñita, débil, una nación pequeñita o débil, o una persona pequeñita y débil, si es soberana, si no tiene deuda, es muy difícil de tumbar. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad, una cintura tremenda, todo le viene bien. Que sube el dólar, sabe cómo aprovecharlo. Que baja el dólar, sabe cómo aprovecharlo. Que sube el petróleo, sabe cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque en todo momento va a estar haciendo lo que le interesa a ella.
a esa nación o a esa persona. Sin embargo, aquel que es dueño de otro, aquel que tiene una deuda con otro, pues va a hacer lo que el tenedor de la deuda, su amo, el que lo ha comprado, a esa persona o a esa nación le diga, y va a defender sus intereses, y luego marginalmente defender sus propios intereses, pero fundamentalmente trabajar para los intereses ¿de quién? De su dueño. Esto es así de sencillo, esto no hace falta ser conspiranoico, esto es de toda la vida de Dios, y de toda la vida de no Dios, de todas las vidas. ¿Qué es lo que progresa aquí adecuadamente? La subida, la presión fiscal terrorífica, muy por encima de lo que existía en la Edad Media contra los pobres campesinos feudales, a un nivel que nunca hemos conocido en la Europa occidental y en el mundo occidental desde nunca. Desde que empezó el Neolítico no se ha conocido este nivel. Nos quitan la mitad de lo que ganamos. Los europeos, el mundo europeizado, los blancos y los no blancos que viven en el mundo europeizado, estas naciones trabajamos la mitad de nuestra vida. ¿Para quién? Para los cárteles de la política, porque son cárteles de la política y los cárteles de las finanzas. Unidos en comandita, hacen una coalición, una alianza, y a estos vamos a sacarles todo el jugo para dar. Eso es lo único que queda al final. Se acaba la guerra de Rusia, la de Ucrania, pasa historia lo de la pandemia, tal, muchos escándalos, muchos sé qué, muchas distracciones, pero al final todas las distracciones son ¿para qué? Para que no miremos la bolita, pues nos damos la bolita y nos quitan el dinero. ¿Con qué? Con los impuestos y con la inflación. Con la inflación es mediante lo que ellos, esa deuda que hacen pública, para ellos coger dinero para ellos, lo crean de la nada, pero no lo pagan de la nada, lo pagamos nosotros. Pues, y con los impuestos, con los que nos lo suben, pues que si ahora el cambio climático, que si ahora hay que invertir en la guerra contra Rusia, todo son tonterías que cuelan perfectamente y que hacen que, pues que al final, sobre todo los blanquitos europeos y europeizados, o los no blanquitos que viven en países europeos y europeizados, tengamos cada vez menos libertad y menos dinero. Nos quitan la libertad para quitarnos el dinero. No, que nos convenzan otra cosa, estos que vienen hablando de guerras espirituales y celestiales y no sé qué, y no sé cuánto. No. Que es una cosa muy sencilla. ¿Por qué? Porque todos esos que vienen hablando eso le hacen el juego a los trileros, a los ladrones que quieren robar. Todos esos que vienen diciendo, no, mira hacia arriba, a las nubes, al cielo, a Dios, al mundo oculto, a la sombra, al poder. No, todo eso es lo que le están haciendo al juego a los que nos roban. Porque nos están distrayendo mientras nos roban la cartera. Otro. Por tanto, este es el holocausto. Este es el holocausto de una raza que efectivamente lo hay, y este es el holocausto de una cultura que efectivamente lo hay, que está poniendo delante de las narices. Pero claro, aquí podemos ver que hay una especie de selección, de lucha entre grandes grupos que siempre ha existido. Entre especies, entre grupos, entre individuos, pero especialmente vamos a hablar entre grupos, porque se trata, de un apartheid contra una determinada raza y una determinada cultura. Estamos viendo lo que está pasando en Sudáfrica, que han llegado unos cuantos refugiados pobres, que llegan por cierto con mujeres y con niños, no llegan solitos como llegan aquí los refugiados de ese norte de África y del centro de África y del mundo musulmán, que llegan solamente varones en edad, como dicen, militar, en edad de poder luchar. No, allí llegan unos pocos, acaban de llegar a Estados Unidos, y entonces ves que la reacción que hay es que toda la izquierda, una serie de movimientos que están alineados consciente o inconscientemente, de buena o de mala fe, con ese proceso de exterminio cultural y étnico de una raza y de una cultura, que es los blancos, europeos y europeizados, pues resulta que empiezan todos a gritar como ratas, porque encuentran a esos pobres que han ido allí a refugiarse porque los están exterminando, los están matando, los están persiguiendo en Sudáfrica, por ser blancos, por ser europeos y europeizados y blancos. Bueno, y no pasa nada. Y saltan algunos, no por supuesto todos, lógicamente, saltan algunos de otros grupos étnicos, otros grupos culturales, diciendo, estos blanquitos, de todas maneras vamos a acabar con vosotros. Y esto literalmente se produce así, no pasa nada. Hombre, es que lo ha dicho el primer ministro de Gran Bretaña, ha dicho, voy específicamente a por los varones blancos. Si esto se dice hace, no digo ya 100 años en Europa, si esto se dice poquillo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ese personaje que está diciendo eso, ese personaje que está diciendo que va a hacer una discriminación por razón del sexo y de la raza, en contra de quien sea,
en este caso, de los nativos europeos, los nativos que son la raza mayoritaria en Europa, los blancos. Pues si esto ocurre, dura 5 minutos. Y se tarda 5 minutos en que haya una reacción popular. Ahora no. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ese proceso de anulación, de exterminio racial y cultural está en marcha y está funcionando. Y por eso esa raza no se defiende. Y por eso esa cultura no se defiende a sí misma. Está inerme, está indefensa. Esto es un proceso de selección artificial. Pero finalmente un proceso de selección natural, porque claro, los débiles, los que, aunque no sean débiles, deciden comportarse como débiles, indefensos e inofensivos, pues al final desaparecen. Y los que quedan, o por lo menos los que imperan, son otros. Los que deciden no ser débiles ni inofensivos, sino convertir a otros en débiles e inofensivos. Un proceso de selección natural dirigido artificialmente es lo típico entre los humanos. Lo hemos hecho con otros animales y, por cierto, lo hemos hecho con nuestra propia especie, con nuestros hermanos humanos. Lo llevamos haciendo hace 17.000 antes de que empezó el Neolítico, de que empezó esto que llamamos civilización, cultura, tal. Empezaron los grupos ideológicos, religiosos, y empezó a haber unos movimientos que estaban dirigidos por cuestiones de discriminación, de identidad grupal, como era la raza, pero especialmente, ya digo, la cultura y la ideología, las religiones, una identidad cultural y una persecución, por lo tanto, cultural de otras culturas diferentes, en las que la cultura no es nada más que funciona nada más que como una extrapolación de la etnia, de la configuración física de las personas. Este es el signo de identidad fundamental en nuestros tiempos y este es el que está ocasionando en este proceso de selección natural, que es finalmente un proceso de selección artificial. La inmensa mayoría de la gente del mundo, de los perseguidos, de los nativos blancos de Europa y el mundo europeizado, aunque no sean blancos, son ajenos a esto, no se lo creen, o se lo cuenta y bueno, luego siguen en sus cosas, tal, y sin embargo debería ser lo más trascendente para ellos, porque les va la vida físicamente y culturalmente a ellos y a su hijo. Sin embargo, la gente pasa de esto. ¿Por qué? Porque este proceso está funcionando. Esta cultura que era antes la más crítica, aquella capaz de defender con más ímpetu y con más claridad su libertad individual y su propia opinión y el libre pensamiento, todo esto que ha quedado arrasado ya en el mundo occidental actual, que ha quedado arrasado, que ya no existe, que es una falacia como la democracia, todas estas cosas así, y el Estado de Derecho y el imperio de la ley, todo esto no existe ya en Europa ni en el mundo europeizado. Es decir, ni en Australia, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Nueva Zelanda. No existe. Pues ni en la mayor parte de América Latina, o América Hispana, o América Central y del Sur. No existe. Bien, pues todo esto, que tendría que haber sido un revulsivo, que debería ser un revulsivo, no lo es porque está funcionando. Y el primer mecanismo que se aplica cuando quiere exterminar a alguien es hacer que no se defienda, engañarlo, distraerlo, o hacerle que asuma un papel inofensivo, así que se acobarde, que entre en una dinámica moral de masoquismo, de no, nosotros que somos muy buenos, no vamos a utilizar los mismos medios que otros, a nosotros nos atacan pero nosotros no atacamos, a nosotros nos escupen y nos pegan en la calle pero no, a nosotros nos roban, a nosotros sale un tipo ahí que lo elegimos luego votando, la mayoría de la gente, ¿para qué? Para que nos lleve a la esclavitud, a la pobreza y finalmente al exterminio. No pasa nada. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace mucha gente que sí mantiene esta capacidad crítica, se da cuenta de esto, que lo cree, que lo está viendo, que dice, oye, esto yo tendré que hacer algo, ¿verdad? No ya por la humanidad, ni por la raza blanca, ni por la europea, no. Para mí, o al menos por mí, tendré que hacer algo. Pues lo que hacen es seguir el juego a aquellos que están llevando a cabo este proceso. Y seguir el juego a los que están aplicando este apartheid, este exterminio cultural y étnico de la raza blanca y de la cultura europea, seguirle el juego de forma muchas veces inconsciente y totalmente de buena fe. ¿Qué es lo que se dice? Vamos a hacer una manifestación. Vamos a demostrar que nosotros somos un rebaño poderoso. Pero muchachos, si la élite lo que están haciendo es crear rebaño y hacer que te comportes como miembro de un rebaño, porque saben que así nunca vas a poder hacer, porque ellos son los pastores. Tienen los perros pastores, tienen las cercas del cercado,
Ellos son la élite. Actúan como humanos de verdad. Y tú no. Entonces, todo está muy bien, muy buena, mucha fe. Una manifestación en contra de Pedro Sánchez para que se vaya. Pero hombre, qué tontería está haciendo. Sale el rebaño, se comporta como un rebaño, balan, es lo que hacen los rebaños. Enseñan banderitas, identidades, gritan sus consignas, gritan lo que quieren, tal. Se van luego a su casa, aquí no pasa nada. Va el rebaño, se manifiesta en Ferrar, lo muelen a palo, están como corderitos, ¿no? Porque nosotros no somos como ellos. Nosotros venimos aquí, todo pacífico. ¿Qué es lo que hace el rebaño? Todo pacífico, lógicamente. ¿Y qué es lo que está haciendo toda Europa? Exactamente igual. Le quitan la capacidad para poder decidir en una democracia en Rumanía, no pasa nada, tragan. En Francia se dedican a perseguir, a intentar meter en la cárcel a la principal jefa de la oposición ante el proceso, no pasa nada. En Alemania, por supuesto. En Gran Bretaña lo estamos viendo, lo que está haciendo este tipo. El tipo que ha iniciado la mayor persecución contra la libertad de opinión y cualquier otro tipo de libertad de la raza blanca. Y si afinamos un poquillo más de los varones de la raza blanca, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Más manifestaciones? ¿Más movimientos pacíficos? ¿Más rebaños balando? ¿Más ovejitas camino del matadero? Pero que creen que como están balando mucho, se juntan muchas, no van a seguir llevándolas al matadero. Siguen al matadero y las montan en los camiones por el matadero y terminan exterminados culturalmente, económicamente o físicamente. O mejor dicho, y físicamente. ¿Y qué se puede hacer? Porque claro, aquí hay un proceso de exterminio de una raza tal y cual que parece inevitable. Que sigue adelante, que se haga lo que se haga, pues esto continúa. ¿Quién va a sobrevivir? Bueno, hay un proceso de selección natural que está incitado artificialmente. Pero ese proceso de selección natural que está incitado artificialmente no es un proceso que va en contra de quién, de grandes grupos, de rebaños, de cultura o de raza. Fijaros lo que he dicho hasta ahora. Ahora voy a contar que eso no es así. Mejor dicho, que es así, pero que no tiene por qué ser así. Ahora voy a contar por qué no tienen que llevarnos a ese engaño y hacernos y hacer que nos movamos con el planteamiento de un problema que lo plantean a ellos y que tenemos que jugar a ese problema, a salir de ese problema, de esa ratonera, con los planteamientos que ellos han hecho. No hay salida así. Ellos han planteado el problema de manera que tú no puedas salir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Plantear otro planteamiento. Sí, es verdad, hay un proceso de selección, siempre lo ha habido y siempre lo seguirá habiendo. Un proceso de selección natural en contra de unos grupos. Pero todos esos grupos están condenados a desaparecer, extinguirse. No. Hay un proceso de selección natural que está poniendo o que tiene una consecuencia, un efecto secundario inesperado para esta gente. Para los que quieren acabar con la raza blanca, con el mundo europeo, europeizado, con los hombres, las personas libres, sean de las razas que sean, pues van a ver una sorpresa en todo su esplendor dentro de muy poco. ¿Y cuál es esa sorpresa? Bueno, pues esa sorpresa es muy sencillo. Es que dentro de este gran grupo de gente inofensiva hay unos que no van a seguir o que no siguen ese juego. ¿Y qué están haciendo? Resistir. ¿A qué? Al exterminio, a la extinción. ¿Y por qué? Pues porque están poniendo en juego sus mejores recursos personales y de grupo. Se está seleccionando los mejores. El proceso de extinción de los blancos europeizados y europeos está seleccionando a los mejores blancos y europeos. ¿Y cómo lo están seleccionando? Pues como siempre sucede en la naturaleza. Aunque se incita artificialmente o se quiere llegar a un terreno artificial. Incluso como siempre sucede en los procesos de selección artificiales, puramente artificiales. Los mejores se están seleccionando. Y los mejores van a sobrevivir. Y esos mejores que van a sobrevivir con las mejores cualidades de ¿qué? De esa raza, pero sobre todo de esa cultura. ¿Y eso en qué se van a convertir? En élite. Lo están haciendo ya. Lo estamos haciendo ya. ¿Por qué? Porque es que es muy sencillo. Está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque es que no somos los que tenemos dinero, los que hemos generado el 95% de los avances científicos y tecnológicos de la humanidad por casualidad. No, lo hemos hecho porque tenemos una serie de ¿qué? Un pozo cultural. Ya no digo genético. Un pozo cultural ahí, ancestral, que es el que nos ha permitido conseguir que el mundo europeo europeizado
sea el protagonista, el autor del 90 al 95% de los avances que ha conocido la humanidad en términos científicos, tecnológicos y humanos, en términos de derechos humanos, por ejemplo. Esto es así, este es el hecho. Y como eso está ahí, hay una minoría que está y que está poniendo en práctica o va a poner, y cada vez va a poner en práctica más, esa capacidad, esos recursos culturales que tenemos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y no solamente para sobrevivir, sino para convertirnos en élite. Para estar en la puntita de arriba de lo que quede. Sí, el 90% de los blanquitos, el 90% de los europeos y europeizados, culturalmente europeos, van a desaparecer. Se van a extinguir o van a quedar reducidos a una masa de pobretones ahí, semi-esclavizados, completamente inútiles, inútiles para sí mismos, lógicamente, pero muy útiles para el interés de otros. Lo que hay un 10%, que van a ser la élite del nuevo mundo al que vamos. Y se van a encontrar la sorpresa estos que quieren acabar con el poder blanco, entre comillas, con el poder europeo, entre comillas, se van a encontrar con la sorpresa de que el poder blanco y el poder europeo, sin comillas, va a seguir ahí. Y ellos o se unen a ese poder o van a estar por debajo. Fijaros que estoy diciendo algo que parece ahora mismo imposible. Que desde la perspectiva en la que estamos en el mundo blanco, en Europa, estamos viendo todo lo que se nos encima, no puede decir, no, si estamos condenados a la destrucción, los que lo vemos, incluso los que no lo ven. Pero es que es así. Ahora mismo ya si aplicamos nuestras capacidades, lo que está al alcance de nuestras manos, tenemos muchísimas papeletas no ya para sobrevivir, sino para sobrevivir muy bien y estar en un nuevo pelotón de cabeza que va a ser la élite real. La élite podríamos hablar de la hermandad blanca o la hermandad europea y europeizada, en el que entran gentes, lógicamente, de otras características genéticas y raciales. Voy a poner dos ejemplos, muy sencillos. Todo está diseñado para que vivamos mucho menos tiempo y enfermos, claro, de lo que vive la medicina. La industria farmacéutica y la industria médica en general vive de que estemos enfermos, no vive de que estemos sanos, porque si estamos sanos no ganan dinero. Con la salud no gana dinero ni la industria farmacéutica ni la industria médica, pública o privada. Entonces todo está diseñado, pues, ¿para qué? Para engañarnos, para que la gente se crea que comiendo mucho pienso, muchos cereales, muchísimo hidrato de carbono, está muchísimo peor. Quiero decir, no hace falta ir a buscar brujos conspiranoicos que te dicen que no. Es de sentido común, además, es de sentido común. Bueno, pues esto está en nuestra mano, revertirlo, comer con salud, hacer ejercicio físico, ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, y luego una serie de sustancias que están descubriendo poco a poco con una serie de ensayos que se tratan de ocultar, que son muchas veces tergiversados, que cuando no se pueden ocultar y empiezan a cundir por la opinión pública, empiezan a escucharse y la gente empieza a hacerles caso. Rápidamente se sacan contraensayos diseñados, pagados, para, bueno, pues para poner de manifiesto los grandes peligros que esas sustancias tienen si las utilizas y las utilizas como tienes que utilizarlas en las dosis que tienes que utilizarlas, que son mucho más altas de las que te dicen. Hay una serie de sustancias que las puedes comprar muy baratas en internet ya y que te van a decir, te van a permitir vivir mucho más sano, mucho mejor y mucho más tiempo. Y no se hace, la gente no lo hace, no se lo cree, no entra. Entonces, esto es un criterio de selección. Un criterio de selección que aquellos que tienen la capacidad para darse cuenta de esto, para verlo y para ponerlo en práctica, pues veréis, esos van a vivir más tiempo, van a tener más oportunidad de sobrevivir y van a vivir, desde luego, con más calidad y más felices que aquellos que no tengan esa capacidad. Lo siento, así de sencillo, esto no tiene más vuelta de hoja. Dentro de esta serie de sustancias que hay ya son aminoácidos, son antioxidantes, son vitaminas, son minerales. Bueno, está la creatina, está el cetoglutarato, está la astaxantina, el antioxidante más potente prácticamente se conoce. Pero me gustaría llamar la atención sobre algo que es clave. Es el factor principal con el que correlaciona la salud y la perspectiva de vida prácticamente en todo el mundo. Y es una sustancia que, aunque nos quieran engañar o aunque sigan intentando engañar
dando esos estándares de normalidad, de que esa sustancia es normal entre tal nivel en sangre y tal otro nivel en sangre. No es así y es deficitaria como mínimo el 50% de la población y en algunos países y en algunas condiciones más del 90% de la población es deficitaria. Se trata de la vitamina D. El engaño es de tal calibre, el daño que se está haciendo de tal calibre que solamente es parecido al daño que se está haciendo con el engaño de los hidratos de carbono. De hacer que la gente coma un porcentaje, una proporción de hidratos de carbono en sus dietas extraordinariamente dañino, que no se corresponde con la fisiología de un ser humano normal y corriente que ha estado esculpida a lo largo de cientos de miles de años de evolución, en el que no hemos comido como las abejas, sino que hemos comido y tenemos esta capacidad intelectual, este enorme cerebro, gracias a comer fundamentalmente proteínas y grasas de origen animal. Es tan sencillo como poner en práctica en nuestro día a día todo esto que se sabe que está a nuestro alcance, que no cuesta un dineral, que no son grandes avances médicos en los que tienes que gastarte 1 millón de euros para... No está hecho para ricachones, está hecho simplemente para gente que sea capaz de perder un poco el tiempo, buscar, bucear y pensar por sí mismo, darse cuenta de las cosas y aplicar el sentido común. Y después de aplicar el sentido común, gastarse un poco de dinero y tener esas sustancias que se conoce ya que son muy efectivas y además que se conocen las dosis reales a las que hay que administrarse y que no tienen absolutamente ningún peligro o que el peligro es mínimo. Hay que hacer eso, hay que hacer ejercicio físico, mucho ejercicio físico, conseguir masa muscular, conseguir mayor capacidad y lo que no hay que hacer es que ponerte rápidamente algo que te dicen que hay que ponerse, que es experimental, porque si no vas a morir en lo suficiente con una enfermedad que cualquiera que sepa leer y escribir puede entrar y decir, hombre, pero si esto tiene la mortalidad de la gripe no común y corriente. Pues quien hace eso, pues luego sufre las consecuencias, la están sufriendo, por desgracia, muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchos seres queridos míos los estoy viendo que han destruido su vida, su salud y prácticamente toda su vida, todo lo que al final de su vida o en mitad de su vida, o algunos muy jóvenes. Y bueno, la única explicación es que no están haciendo lo que tienen que hacer ni en alimentación ni en suplementación de sustancias muy beneficiosas y además están haciendo lo que no se deben o no debían de haber hecho en cuestión de sustancias muy peligrosas. Bueno, va a aparecer una pandemia, va a aparecer cualquier proceso de esto inducido o no inducido, en el que pueda morir mucha gente. Sí, pero si tú tienes un sistema defensivo, un sistema inmunológico, una salud general buena porque está cuidándote con estas sustancias que ya se conocen, que son muy baratas, con este ejercicio, con estas rutinas de vida. Si tú tienes esa fortaleza física y psicológica, va a poder aguantar y va a poder sobrevivir mucho mejor en ese intento de exterminio masivo que se pueda llegar a producir físico. Pero hay más, hay una segunda cosa. Si tú no renuncias a lo que quieren que renuncies, fijaros bien, que es sobre lo que están contando o sobre lo que están insistiendo todos estos expertos, entre comillas, si tú no renuncias a los grandes avances científico-tecnológicos, no ya para tu salud, sino para tu seguridad y sobre todo para tu capacidad de estar informado y conocer y crear tu propia opinión, bueno, pues estás metiendo en el pelotón de los que es muy fácil extinguirlos. Tú mismo te estás seleccionando como extinguible. Si renuncias a todos esos avances tecnológicos que te dicen que son peligrosísimos y que es mediante los que te van a esclavizar. Hombre, te van a esclavizar si tú no los utilizas a tu favor. Te van a esclavizar si tú estás mal informado, si tú pierdes esos recursos tecnológicos. Entre los que destaca uno fundamental, que es la capacidad de comunicación, Internet, ¿no? Paga una VPN y no podrán censurar el acceso a lo que tú quieras llegar tan fácilmente. Es tan fácil como eso. Al alcance de cualquiera, cuesta muy poco dinero. O bien, fórmate y empieza a utilizar algo muy sencillo. Muy sencillo y muy importante. La inteligencia artificial. Y eso multiplica tu capacidad. Puede servir para esclavizarte, sobre todo si no la utilizas tú, para multiplicar tu capacidad de información, tu capacidad de recibir información y crear información, para mantener tu capacidad de criterio propio. Esos son
los recursos ancestrales y los valores ancestrales y los principios, los verdaderos principios ancestrales que ha llevado a esta cultura, a esta civilización tan denostada y tan perseguida ahora mismo en todo el mundo como es la cultura europea, que se ha expandido por todo el mundo y que ahora se quiere destruir. Estos son los principios y los valores. Mantener tu criterio de libertad individual. Mantener tu criterio propio. Utilizar tu cabeza en beneficio propio. Y entonces te das cuenta que hay muchas cosas que están a tu alcance, al alcance de tu mano, y que no solamente no son peligrosas ni son dañinas, sino que en tus manos las puedes convertir en tu mejor aliado, en tu mejor instrumento. ¿Para qué? Para no formar parte de esa enorme masa de idiotas, lo siento, no hay otra palabra para decirlo, que ellos mismos se van a seleccionar y se están seleccionando para el sacrificio. Esos son los mejores instrumentos que tienes ahí y por lo tanto renunciar a ellos de ser idiota. Y la mejor capacidad para no formar parte de esa extinción masiva programada, ¿cuál es? Utilizar tus propios recursos, utilizar tu propia cabeza a tu favor. No meterte en el rebaño, salir del rebaño. ¿Cómo se hace eso? No siendo rebaño, pensando por ti mismo. Esto es muy sencillo de hacer para quien es capaz de hacerlo. Y ahí está la clave. Por desgracia hay muchísimas personas que van a sucumbir. Van a sucumbir físicamente, que van a sucumbir en cuanto a su calidad de vida. Van a vivir como unos desgraciados. Van a vivir como unos esclavos y están viviendo ya como unos esclavos. Van a vivir como unos autómatas. Se van a convertir en eso que dicen que te puede convertir los instrumentos que te van a hacer libre. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Cuidado porque la inteligencia artificial viene a esclavizarte, sí. Excepto si es tu aliado. Por tanto, veréis, esta extinción programada es una extinción programada en la que no necesariamente es obligatorio caer. ¿No va a facilitar el qué? El que dentro de esta población a la que se quiere exterminar, a la que se está sometiendo a una presión tremenda, se lo va a someter a una presión mucho peor, que es el mundo blanco, el mundo europeo y europeizado, pues esa presión consiga que sobrevivan los mejores, una minoría selecta. Y para formarte esa parte de esa minoría selecta, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo. Utilizar todos los recursos que están a tu alcance y utilizarlos a tu favor, sin ningún miramiento, sin ningún pudor. No renuncies a nada para defender tu libertad y tu felicidad, tu prosperidad económica, sí, los bienes materiales, sí. No renuncies a nada de esto. Y para no renunciar a nada de esto tienes que hacer el pequeño esfuerzo ¿de qué? De utilizar tu propia cabeza y buscar tu propio interés y el de los que te rodean y el de aquellos que se pueden unir a ti. ¿Para qué? Para crear una élite. Todo lo que esté en tu mano, no te dejes terminar, no te dejes robar, pero defiende sin ningún miramiento, no de forma proporcional, no, utilizando todo el poder y toda la fuerza que tienes que aplicar sin verte limitado por ninguna consigna moral de estas de moralina, no, sé débil, sé indefenso, porque todas esas se refieren al final, toda esa palabrería, todos esos principios, valores, todo al final terminan siempre lo mismo. Tú no te defiendas, tú no busques tu interés, tú no busques tu felicidad. Tú, nosotros sí. Bueno, pues sé un nosotros. Busca tu felicidad, tu interés. Y a tu alcance hay muchas cosas, a poco que las busques. Yo no te las voy a contar aquí. No hace falta. Tienes capacidad de sobra para ver todo eso que ya existe tecnológicamente desde el punto de vista de la salud, del bienestar físico, psicológico, de la longevidad, de vivir mucho tiempo y con mucha calidad, y también de poder defender tu economía, poder defender tu persona, poder defender legalmente, poder defender ilegalmente,
Todo eso está ahí a tu alcance. Utiliza todo eso. No te creas nada de lo que dicen. Y cuando te dicen cuidado, 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 que la tecnología es peligrosa, quieren implantar vale, implanta tu tecnología. La tecnología implántala tú a tu favor, en tu vida. En el espacio que dispongas, hasta donde puedas llegar. Y donde no puedes llegar, evidentemente no vas a llegar. Pero ¿dónde está la clave? ¿En no poder llegar a donde no puedes llegar? No. La clave de la supervivencia, la clave de la longevidad, la clave del disfrute de la vida, de la felicidad, está en llegar hasta donde puedes llegar y usar todos los recursos que están a tu alcance sin ninguna limitación ni ningún límite de ningún tipo. Sencillo, ¿verdad? Donde no puedas, no llegues. No lo intentes, no vayas. Y donde puedas, estás dejando de llegar y de conseguir todo lo que puedes conseguir y hasta donde puedes llegar. Lo estás haciendo. Esa es la clave. Esa es la clave que va a determinar que tú sucumbas, que te extingas, que formes parte de esa gran masa que no va a sobrevivir. Fácil, ¿verdad? La única diferencia va a ser hacerlo o no hacerlo. Eso es lo que va a determinar el que formes parte de la extinción programada o el que tú mismo programes tu propia salvación.